Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Señor. Gracias por el gran cuidado que tienes de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo siempre esté sobre Miguel, sobre cada uno de nosotros, para que nuestro corazón esté listo con estas enseñanzas. Provee suficiente para nuestros pastores, misioneros, niños de la calle, viudas y huérfanos, y que toda la gente que se vaya a conectar se conecte. Estemos muy atentos, todos los creyentes, a estas enseñanzas, Señor. Te pedimos por la familia de Alba Cristina, el Señor Rafael, que seas tú que lo conquiste, y por todos los enfermos de nuestra congregación. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por el gran cuidado que tienes de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, todo esto y a Miguel para este estudio, continuar con el estudio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues ahora vamos a empezar precisamente la libertad de vivir para Cristo. La vez pasada, acuérdense que eran prácticamente las luchas que un creyente experimenta y cómo resolver problemas espirituales. Esta fue la primera parte del estudio. Esta segunda parte del estudio es precisamente la libertad de vivir para Cristo. Y vamos a tomar como referencia un texto que está en 1 Corintios y vamos a empezar por los pasajes 10, 28 y 20, versículos 10, 29, 28 y 29 del capítulo 10. Entonces yo lo leo, si no lo tienen a la mano, que dice: Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, cuando nosotros, aquí, este pasaje está hablando de el tiempo antiguo, cuando los invitaban a comer, y recuerden que todavía muchos, o sea, muchos de los animales que se vendían en las carnicerías, etcétera, primero los sacrificaban a los ídolos y luego ya después del sacrificio los vendían. Entonces, en este tiempo, eh, si una persona incrédula o un quizá recién converso que todavía no tenía estas convicciones invitaba a un creyente a comer, pues él tenía libertad porque si da gracias, recuerden con Pedro, que todos los animales fueron benditos por Dios, si da gracias no tiene problema, pero si otra persona decía, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ahí es donde viene lo que vamos a tratar, ¿sí? Precisamente nosotros no debemos ser tropiezo a nadie y aunque tengamos ciertas libertades, es preferible a veces abstenerse de comer por causa de un creyente recién convertido, de un creyente débil en la fe. Recuerden que en la vida cristiana, la fortaleza en la fe se da por vivir para Cristo, por la obediencia a la palabra, por la sujeción a la voluntad de Dios, etcétera. Y cuando una persona no se sujeta totalmente o todavía tiene rezagos de su vida pasada que no quiere dejar, eso le hace ser débil de carácter y le impide discernir muchas cosas. Entonces, eh, tú puedes tener una libertad y una conciencia limpia de algo, pero si nuestras acciones pueden ofender a otros, es mejor refrenarnos en el aspecto, en ese aspecto. ¿Por qué? Por amor a los otros creyentes y el testimonio que nosotros estamos dando no debe ser afectado o por los incrédulos, porque recuerden ustedes que respecto de los incrédulos, entre los cuales están incluidos muchos de los familiares, desde que nosotros confesamos a Cristo, ellos ponen una especial atención en nuestra vida buscando errores para justificarse. Esto es lo que es el inicio de la persecución. Mientras mayor es la convicción, porque empezamos a cambiar, mayor es la persecución, como dice en 2 Timoteo 2:13, porque cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, en ese entonces era así, en nuestra época ya no se cuestiona esto. ¿Por qué? Porque en la modernidad, pues uno va al supermercado y compra lo que hay, o vas al mercado y vas a la carnicería, y estas cosas ya quedaron muy atrás. Nosotros
tenemos que comprar lo que necesitamos, simple y sencillamente lo venden y lo usamos. Damos gracias por nuestros alimentos, pero el énfasis aquí es que cuando tomamos conciencia de que esto puede afectar a un hermano, entonces tenemos que considerar para no hacerlo tropezar. Y el principio es el amor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces aquí prácticamente Dios nos está dando un principio. Antes que nuestra comodidad, antes que muchas cosas, si lo que vamos a hacer puede causar tropiezo a otra persona, es mejor no hacerlo por amor a la otra persona. Claro, muchas personas, pudiesen apagar por ahí el micrófono porque soy un perrito. Muchas personas en realidad no tienen mala conciencia de algo. Recuerden ustedes que en Primera de Corintios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Entonces, si tú haces las cosas con una limpia conciencia y tienes fe, no caes en pecado, pero si en tu mente hay duda, entonces puedes caer en pecado. Y si en la mente de otro hay duda y tú tienes libertad para hacerlo, mejor es no hacerlo por amor a la otra persona. Y vamos a continuar. 1 Corintios 10:30 nos dice así. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ser censurado por aquello de que doy gracias? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces nosotros podríamos argumentar que no tenemos por qué ser custodiados por el estado espiritual de otro creyente. Sin embargo, el principio es este. No podemos ofrecer acción de gracias por un alimento o cualquier acción que sí que pueda causar tropiezo a otra persona. Recuerden ustedes que una de las cosas importantes de mantener una comunión con Dios es una limpia conciencia. Por eso Dios nos dejó, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque ese versículo también lo mencionamos frecuentemente, es importante enfatizar que si bien cuando nos convertimos Dios nos perdonó todos los pecados de nuestra existencia, cada día de una u otra manera nosotros pecamos. Y para poder mantener una limpia conciencia que se va a traducir en una fe que puede mover montañas, tenemos que estar confesando los pecados, para lo cual tenemos que examinarnos y estar escudriñando nuestras vidas cada día para mantenernos en esta comunión con Dios. Cuando nosotros como creyentes hacemos esto, tenemos que tener también paciencia y, si es posible, dar instrucción a las otras personas de cosas que quizá nosotros ya superamos en nuestra vida cristiana. A final de cuentas, recuerden ustedes que estamos todos, a partir de la conversión, estamos en un proceso de santificación, vamos de menos a más. Y muchas veces Dios tiene mucha paciencia en los principios de nuestra vida cristiana por la ignorancia que hay en nosotros, pero en la medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento, en santidad, en nuestra relación con Dios, las cosas se vuelven un poquito más exigentes. Ejemplo, Moisés. Moisés era un siervo que Dios formó, que Dios hizo, por medio del cual Dios liberó a Israel de la tierra de Egipto, por medio del cual le dio los mandamientos en el monte Sinaí, etcétera. Pero Moisés, cuando Dios le dice la segunda vez que porque no tenía agua Israel, saca agua de la roca, háblale. La primera vez le dijo, golpea la roca porque estaba simbolizando que Cristo tenía que ser golpeado para darnos vida. Pero la segunda vez le dijo, háblale a la boca, porque Cristo no puede ser sacrificado dos veces por lo mismo. Entonces ya nada más era hablarle, era un tipo de Cristo lo que él iba a hacer.
Pero él entonces golpea la roca y junto con Aarón os hemos de hacer salir aguas de esta roca rebeldes. Bueno, esta desobediencia le causó no entrar a la tierra prometida. Esto solo es un ejemplo del crecimiento espiritual, ¿sí? Hay otro ruidito de un micrófono, procuren apagarlos, solo ya que comentemos lo encienden. Entonces, es verdad que nosotros no, podemos decir, no tenemos que ser cuestionados, pero sí, porque todos los creyentes damos gracias a Dios por los alimentos, porque ese es el principio que la Biblia nos da, porque en esa acción Dios los santifica. Pero recuerden, por amor, no debemos de ser piedra de tropiezo si alguien dice algo que puede ser tropiezo y debilitar sus convicciones. Nosotros no tenemos que ser gobernados, como otro comentario, por la mente de otros o por las sensibilidades o fragilidades de otros. Todo lo que nosotros vamos a hacer es para edificación, nunca para destrucción, porque a final de cuentas nosotros vamos a obedecer a Dios antes que nada. Recordemos, por ejemplo, cuando la primera vez que enseñan después de la muerte de Cristo y resurrección, que Pedro y Juan, si mal no recuerdo, enseñan en la sinagoga y los llevan y les prohíben, después de todos los diálogos, no volver a instruir a la gente en el nombre de Cristo. Y ellos responden. Consideren ustedes si es sabio obedecer a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído, ¿no? O sea, primero es Dios siempre, pero Dios nos da otro tipo de principios como es precisamente el amor. Tú puedes explicarle a una persona por qué tienes libertad para hacerlo y liberarla. Por eso se llama esta segunda parte libertad de vivir para Cristo. Pero nosotros no debemos de hacer nada que cause el crecimiento en la vida espiritual de otro creyente o que minimice sus convicciones. Este precisamente es el amor. En Primera de Juan 5 versículos 1 y 2 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es a nuestros hermanos en Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estos dos pasajes encierran una verdad muy grande. Si nosotros decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, naturalmente vamos a amar a todos los que Dios ha engendrado igual que nosotros, o sea, a todos los hijos de Dios, a todos los que hemos sido regenerados y que hemos nacido de nuevo. Y esa es precisamente la característica, el amor entre los creyentes. Una iglesia donde hay, por ejemplo, chismes, intrigas, envidias, todo eso es menos una iglesia sana. Una iglesia sana, la característica es el amor de unos por otros, llorar unos por otros. Por eso es que el principio aquí es que nosotros no hagamos nada que pueda causar en otro creyente un tropiezo en su crecimiento, en su vida de fe, y todo esto por amor a Cristo, a la iglesia y a este creyente mismo. Entonces, si nosotros hacemos lo mejor para los demás, estamos creciendo en la fe y estamos cumpliendo lo que la Biblia nos pide que hagamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado del significado que puedan tener nuestras acciones para nuevos creyentes o para creyentes que están creciendo. En nuestra iglesia la mayoría ya tenemos varios años en Cristo y Dios ha tenido mucha paciencia a través de estos años con nosotros en cosas que fuimos necios, que no tratábamos de entender y nadie como Cristo es paciente para enseñarnos. Y Él usa la disciplina, usa el testimonio de otros creyentes, usa las bendiciones muchas veces también para quebrantarnos, pero el hecho es que nadie es tan amoroso como Dios Padre y Dios Hijo a través de el trato que tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él simple y sencillamente se comprometió a formar a Cristo en nosotros. Recuerden Ezequiel 36:27, en el momento de la salvación dice,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Dios toma un compromiso, por tanto, la vida de cada creyente está basada en el compromiso que Dios toma de que cambiemos. Por eso otro pasaje dice que tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su Señor está en pie o cae. Pero aquí el énfasis es que nosotros no debemos hacer nada que pueda afectar la fe de otro o pueda afectar el testimonio para que otros se conviertan. No quiere decir que vamos a caer en sus juegos ni que vamos a caer en la vida impía que ellos quieran imponernos. No, sino que vamos a ser sabios para poder ayudarlos. Por ejemplo, Pablo dijo, yo me echo a los judíos como judío, a los gentiles como gentiles, a los que se gozan como se gozan de todo, a los que sufren como si sufrieran, porque Pablo siempre buscaba un punto con que identificarse con la gente para atraerlos a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener este principio y no caer en la trampa de hacernos ofendidos porque la misma palabra nos enseñe algo, pues eso solo es orgullo y hacer pensar a otros que tu forma de ser o tus pensamientos prevalecen. Para eso la Biblia nos da principios. Por tanto, imponer también nuestros criterios personales sobre los demás tampoco es sabio. Nosotros tenemos que vivir según lo que la Biblia nos revela y no ir más allá de hecho, porque muchos que han sido creyentes por años todavía son, aún a pesar de eso, susceptibles o críticos de los demás. Pero nosotros hemos aprendido que si tú ves una debilidad en tu hermano, ora por él para que Dios le muestre y Dios te puede dar la libertad de hacérselo saber con amor. ¿Ven ustedes? Pero todo siempre de ser para edificación, nunca para destrucción. Cuando un creyente, por ejemplo, se dedica a criticar nada más a otros, lo único que está evidenciando es su fragilidad y su debilidad y que él quiere afirmarse a través de imponer sus ideas. ¿Qué podríamos hacer con una persona así? Decirle, mira, tomarlo aparte y decirle, en realidad, los verdaderos creyentes vivimos de acuerdo a lo que Dios nos revela en la Biblia y a la instrucción que Él nos da. Tú estás saliéndote de esto y estás causando daño a la iglesia y a otros. ¿Ven ustedes? Esa es la ley del amor. Todo para edificación. Habrá veces cuando se tenga que ser estricto, por eso la misma iglesia dice que cuando una persona no oye una amonestación, si después se junta a dos o tres testigos o después se le dice a la iglesia, si no cambia, tiene que ser expulsado a la iglesia. Este pasaje que seguramente todos leyeron, sea expulsado a Satanás para la destrucción de la iglesia, entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, habla precisamente de cuando hay una necedad muy grande y sí puede haber acciones severas, pero siempre tenemos que empezar por una amonestación amorosa. Entonces, cuando nosotros somos críticos, solo estamos mostrando que somos hermanos débiles en la fe al ser muy sensibles y ofendernos. Es como si fuéramos fariseos, ¿sí? Recuerden, los fariseos eran muy puntuales en las normas que ellos ponían, pero habían olvidado lo principal. Jesús se los dijo, la justicia, el amor y la fe. Cargaban a las personas con cargas difíciles de llevar que ellos no eran capaces de llevar con un dedo. Por eso Jesús los confronta tan fuerte y les dice, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que se presentan a la verdad como monumentos santos a los hombres, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. O sea, Jesús los enfrentó también. Entonces, volvemos al punto de que nosotros tenemos que pensar toda la paciencia que otros y sobre todo Dios mismo ha tenido con nosotros para que comprendiéramos verdades profundas del Evangelio. Ese es el punto importante. No ser tropiezo, vivir en la libertad, pero contribuir al crecimiento de la iglesia de Dios. Cristo mismo ha tenido una paciencia infinita con cada uno de nosotros por nuestras inconsistencias.
Por tanto, tenemos que ser consistentes en nuestra vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser consistentes? Vivir, reitero, de acuerdo a lo revelado. Si Dios ha sido paciente y tierno con nosotros, misericordioso y clemente, nosotros tenemos que ser de la misma manera. Juan 21 del 15 al 17 menciona lo siguiente. Después de que Jesús resucitó y los apóstoles se van a pescar. Y está en la playa y le dice, oigan, echen las redes aquí al lado. Bueno, pues espero se acuerden de esta historia. Vamos a leer el pasaje. Cuando, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vamos a parar aquí un poquito. La palabra apacentar evoca la noción de estar dedicado al servicio de Jesús como ayudante, ya sea de Cristo o de un pastor o de quien cuida el rebaño en una iglesia, ¿sí? O sea, la palabra incluye el concepto de alimentar oportunamente, librar de malos pastos y llevar a las ovejas a buenos pastos para que sean nutridas correctamente. Bien, seguimos leyendo el 17. Luego le dijo, el 16, perdón. Vamos a leer el 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, o sea, ¿qué es pastorear? Una oveja es velar por el crecimiento de la persona, ayudarla en sus dudas, instruirla correctamente de acuerdo al sentido profundo de la palabra. Eso debe ser lo primordial en cada obrero de Jesucristo, enseñar correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa pastorear a las ovejas. El versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Entonces, primero vemos, apacienta mis corderos. Los recién convertidos, los que tienen necesidad de paciencia, de una instrucción para crecer en la vida cristiana. Luego dijo, pastorea mis ovejas, o sea, llevarlas a los pastos de la verdad, a revelar verdades bíblicas, principios bíblicos, etcétera. Y en el tercero, apacienta a mis ovejas, ya no a los corderos, ahora apacienta a las ovejas. Entonces, esto significa velar por el crecimiento de las personas. O sea, como dice Hebreos, ¿no? Estimulados unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acepta. Entonces, nosotros debemos enseñar con cuidado acerca de la libertad que tenemos como creyentes en asuntos que no están expresamente prohibidos en las Escrituras. ¿Sí? A veces las Escrituras no dan muchas cosas, o sea, no pueden detallar cada circunstancia porque, como dice Juan al final, ¿no? Habría que escribir muchos libros muchas enseñanzas de las que Jesús dio, que no cabrían los libros en todo el mundo, y es cierto. Pero para eso Dios nos da principios bíblicos, para de acuerdo a estos principios poder enseñar. Por ejemplo, yo que estudié la carrera de contaduría, que nunca la ejercí, pero la estudié, había los principios
los principios para seguir las reglas de la contabilidad. Y tú podías hacer un sistema diferente solo siguiendo los principios generalmente aceptados, ¿no? Aquí es lo mismo del cristianismo. La idea de apacentar implica ayudar a crecer y entender la esencia de la palabra para poder aplicar los principios a las circunstancias diferentes que vivimos. Esto es lo que lo que quiere decir apacienta a mis ovejas. ¿Ven ustedes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que apenas están aprendiendo o con los débiles en la fe. Hay personas que están sobre los mismos problemas día tras día, vez tras vez, año tras año y no los superan porque no dan pasos adelante. A lo mejor es porque no han aprendido a caminar en la fe. ¿Y dónde está el amor y la paciencia? Enseñarlos a caminar en la fe. Por eso está este pasaje de 1 Corintios 1:30 que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El otro día mencionamos algunos principios de este pasaje, ¿sí? Sabiduría, o sea, el Espíritu Santo, nos hace entender nuestra posición respecto a Dios. ¿Para qué nos arrepentamos y creamos? Entonces viene la segunda, la justificación. Primero Dios nos hace entender nuestro pecado, nos da el evangelio que Cristo murió por nosotros, nos lleva al arrepentimiento y luego cuando nos arrepentimos y Dios nos da la fe para creer, Dios nos justifica. Y luego viene el proceso de santificación, que se va a dar desde el momento de nuestra conversión hasta el momento que vayamos a la presencia de Cristo, que es el último paso, que es la redención, donde ya seremos despojados de esta naturaleza carnal y tenemos ya solamente la naturaleza de Cristo y seremos como Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Ven? Entonces, ese es el proceso. Por eso es que nosotros tenemos, todos en un sentido, tenemos una responsabilidad en la iglesia. Todos somos obreros. Un pastor no puede atender a todas las personas. Para eso Dios puso pastores y maestros, pero obreros que cuando llegan personas nuevas, si no puede hablar el pastor con ellos, ustedes hablen con ellos, etcétera. Yo hice esto muchos años allí en Gutenberg, hasta que Dios ya me dio el ministerio de ser pastor. Pero yo siempre estaba atrás viendo y luego me platicaba con la gente a ver si tenían dudas de lo que se enseñaba. Esa es precisamente la labor que todos tenemos que aprender a hacer, porque todos somos, todos tenemos que trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como resultado de nuestra unión e identificación con Cristo, Dios nos da su sabiduría. Recuerden que la sabiduría de Dios no la puede adquirir cualquiera. La empieza a adquirir el que empieza a estudiar la Biblia, el que empieza a estudiar los principios bíblicos, a profundizar en las verdades y automáticamente o de una manera natural va creciendo en sabiduría porque se va desarrollando en él la mente de Cristo. ¿Y cuál es precisamente lo que sucede cuando esto sucede? Valga la redundancia. Colosenses 2:2-3 nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está. Consolar, unidos en amor, para alcanzar la sabiduría. ¿Ven ustedes? Eso es lo que Dios quiere. Así es como vamos a ser aceptables a Dios, como vamos a mantener una limpia conciencia que nos permita vivir en libertad y saber aplicar o saber cómo comportarnos en cada situación en la que nosotros vivimos. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene en mente esto? Cae en la esclavitud del pecado. Recuerden qué es lo que estamos viendo en el estudio de los domingos.
eh, de la esclavitud, ¿sí? O sea, la esclavitud es cuando tú tienes un amo diferente a Dios. Lo mejor es que seas esclavo de Cristo para libertad y no que seas esclavo del pecado para que te limiten en tus acciones y te impidan tu crecimiento espiritual si es que ya eres salvo. Para eso Cristo murió, lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y fíjense en lo que viene, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, Dios nos ha dado una vida de justicia en función de vivir los principios de la palabra. En la ley no podíamos, recuérdenlo, porque la ley nos acusa de pecado, lo estamos viendo ya empezando a verlo, vamos a empezar a ver, mejor dicho, en el capítulo 7 de Romanos, en la espiral ascendente, a partir del próximo domingo. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir precisamente como Dios dice para vivir en esta justicia y que podamos ser un reflejo de Cristo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Recuerden esto. Entonces, todos nosotros, cuando somos perdonados, Dios nos purifica y nos limpia de pecado. Nos libra del castigo que merecía nuestro pecado gracias a la obra de Jesucristo. Recuerden lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Ahora lo que Él quiere es que vivamos en el régimen del Espíritu, precisamente. Entonces en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aquí es donde entramos al principio, a un principio muy importante. ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo es correcto? ¿Cómo saber si tus decisiones pueden ser, están siendo correctas o te estás equivocando en algo? Bueno, es muy fácil hacerlo para la gloria de Dios. A veces sin creerlo, porque todavía a veces nuestra naturaleza humana demanda atención, demanda gloria, no nos damos cuenta y estamos pretendiendo glorificar a nosotros mismos. Mi esposa me hizo una observación ahora en el lunes. Fuimos a Toluca ahí al velorio. Y bueno, pues, había mucho llanto, mucho dolor. Recuerden ustedes que la esposa de Rafael, el hermano de Oscar, ella es creyente. Y el pastor de su iglesia fue el que dio un mensaje. Y bueno, a final de cuentas hubo un señor que se, se acercaba a las personas haciendo así como que el trabajo personal. Y entonces a mí me preguntó, oiga, ¿qué les pareció? Entonces yo le comenté, "Ah, yo también soy pastor, vengo de México, etcétera". Y bueno, ya comentamos. Me preguntó cómo se llamaba nuestra iglesia, etcétera. Pero después, me hizo una observación Patti, al día siguiente, hacia ayer, que yo le contesté con soberbia, que le pareció que yo le había contestado con soberbia, que lo único que quería, pues era amablemente, y yo no me di cuenta de eso. ¿Ven ustedes? Entonces a veces nuestra naturaleza humana nos traiciona y demanda cosas, ¿no? Y a veces por no hacer las cosas para la gloria de Dios, puedes perder precisamente la visión de cómo te tienes que comportar. Y a veces alguien te lo tiene que hacer ver. Todos los buenos creyentes, los buenos predicadores, etcétera, seguido mencionan eso, que alguien les dijo, estás mal en esto, estás mal en otro, cuidado con eso, etcétera. Sugel Michel lo dice mucho de su esposa, Paul Washer lo dice, etcétera. Entonces, nosotros cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios nos libramos de quererle robar la gloria a Dios. Y tú puedes no estarlo percibiendo, puedes estar viviendo en el orgullo del conocimiento,
Pero recuerden lo que dije este pasaje. Sabemos que todos, 1 Corintios 8, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es precisamente el punto que estamos tocando aquí. La libertad de vivir a Cristo, de vivir para Cristo, es actuar siempre en amor, para edificación, nunca para destrucción y para cuidarnos de vivir en nuestra propia gloria o caer en esto, aún sin darnos cuenta, porque si sucede, como lo acabo de comentar, tenemos que vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Si tú no puedes hacer algo que glorifique a Dios, mejor no lo hagas. Por eso es importante mantener este principio rector en nuestras vidas y preguntarnos en cada circunstancia que vivimos, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto va a enaltecer el nombre de Cristo? ¿Esto que voy a hacer enaltece a Dios? ¿O esto que pienso hacer enaltece a Dios? Entonces, la gloria implica vivir en la libertad cristiana al igual que el resto de conductas y actos cotidianos de nuestra vida. Si nosotros en esta libertad siempre pensamos en darle la gloria a Dios, esto va a normar mucho nuestras vidas. Vamos a honrar a Dios y vamos a edificar a la iglesia. Por eso Dios tuvo que amonestar al pueblo de Israel, porque todos sabemos que Israel es una nación que Dios formó para que a través de ellos viniese el Mesías. El objetivo de Israel como nación era evangelizar al mundo antiguo. Recuerden cuando Salomón edificó el templo y la sabiduría que él tenía, como los reyes le mandaban presentes y todos querían ver a Salomón para para oír su sabiduría. La misma reina del Saba, quién sabe cuántos kilómetros viajó para oír la sabiduría de Salomón. Pero al final de cuentas, Israel fracasó. Pero entonces Dios tuvo que decirles, y les voy a leer el versículo, Ezequiel 36, 23: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, Dios es celoso de su nombre. Dios no le va a dar la gloria a nadie, perdón, a nada ni a nadie. Entonces, él mismo dice, ustedes profanaron, yo me voy a santificar a mí mismo entre a los ojos de todos. Y que esto fue lo que Cristo hizo, glorificar a Dios con su vida, ¿sí? Por eso dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Si así actuáramos nosotros todos los días de nuestra vida, estaríamos caminando una vida cristiana perfecta. Pero Dios nos exhorta en el siguiente pasaje de Corintios que estamos analizando respecto a esto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este pasaje encierra tres grupos que representan a toda la humanidad: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, la novia de Cristo. ¿Ven ustedes? Estos son, estos tres grupos ya representan toda la humanidad. Entonces nosotros, los hijos de Dios, somos los únicos en este mundo que podemos dar un testimonio veraz de lo que es Cristo. Cuando dejamos de vivir para Cristo, cuando nos desviamos por vivir para satisfacernos a nosotros mismos o vivir por cosas equivocadas que Dios no quiere, estamos manifestando un falso Cristo
como le pasó a Israel? ¿Por qué creen que en varios pasajes del Antiguo Testamento Dios les dice, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? Cuando la nación de Israel iba a haber sido un atractivo para que todos vieran al Dios creador de todas las cosas y se convirtieran. Y entonces vamos al versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Obviamente, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? El gran apóstol que persiguió a la iglesia, que se creía un creyente y lo era, de los más estrictos en cuanto a los lineamientos de la ley de Moisés. Ese Pablo que dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Este Pablo dice aquí en este pasaje, yo no vivo para agradarme a mí mismo. Él siempre buscaba el beneficio de los demás. Dentro de los principios del matrimonio, el éxito, ya lo hemos comentado, no es pensar que tu pareja te tiene que complacer a ti, tiene que vivir para hacerte feliz. Es al contrario. Tú tienes que vivir para hacer feliz, para procurar el mejor ambiente para, para tu cónyuge en el hogar, etcétera. Si ambos cumplen este principio en un matrimonio, ambos cónyuges, el matrimonio va a tener éxito. Pero si alguno de los dos es egoísta y quiere vivir para sí mismo, o los dos, los matrimonios se destruyen. Muchos pueden permanecer y en este mundo sucede que ya solo viven unidos por los hijos, o los hijos se casan, se van y se separan porque lo que los unía eran los hijos. Qué triste. Cuando el amor es infinito, el amor de Dios es infinito. Lo lógico sería que el amor en una pareja creciera. Y así Cristo y la iglesia. Nosotros, como iglesia, somos la novia que Cristo va a desposar. Se fue a preparar morada para nosotros, como dice Juan 14, ¿no? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Cuando esté listo el lugar es cuando va a venir por nosotros. Nosotros somos la novia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El principio verdadero es este: vivir para agradar a Dios, vivir para enaltecerlo, vivir para glorificarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué actitudes podrían ser opuestas a que cumplamos esto? Primero, ser insensible y hacer lo que nos guste sin que nos importe quién resulte herido. ¿A qué te suena esto? Que solo te importas tú y no te importan los demás. Vives para complacerte a ti mismo y pretendes que todos vivan para complacerte a ti. Representa un gran orgullo. Segundo punto, ser demasiado sensible y no hacer nada por temor a que alguien te ofenda o te critique. Ahí solo estás manifestando también un grande orgullo, que es tan grande que no quieres que nadie te hiera. Cuando se trata de decir la verdad, debes sobrepasar lo que tú sientes o crees o piensas ver. Por ejemplo, testificar de Cristo. El Espíritu Santo puede poner en tu corazón, testifícale a este. Lo ha hecho conmigo, yo sé que lo ha hecho con ustedes. No, señor, pero es que ahorita estoy muy ocupado. No, señor, es que ahorita tengo muchas cosas que hacer. No, señor, es que no es el tiempo. No, señor, es que no me siento preparado. No, señor, es que a lo mejor voy a perder el negocio que quiero hacer, etcétera. Solo son pretextos que solo representan
¿Quién es el Señor en la vida? El Señor en tu vida, tú mismo. No quieres que nadie te hiera, ¿ves? Y el tercer punto, que también muchos lo hacen, decir sí a todo, para ganar la aprobación de los demás, antes que la de Dios. Entonces, recuerden este pasaje de Hechos, ¿no? Juzguen ustedes delante de los hombres si es sabio obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque ellos los amenazaron, que no predicaran en el nombre de Cristo. Yo una vez, ya se los he platicado alguna vez, fue una firma de escritura en una notaría y como nos hicieron esperar tantito, le testifiqué a la persona que iba a firmar la escritura, una de las personas. Y me dice, sí, mire, a mí me han hablado de Cristo y todo, pero yo no voy a Cristo porque mi tía me amenazó que si yo iba a Cristo me iba a desheredar de todo. Y tía tenía mucho dinero. Imagínense, realmente para Cristo tenemos que perderlo todo. Y si tú dices sí a todo, es porque Cristo no es tu Dios. A veces decir sí a Cristo te va a costar penurias. Puedes perder un trabajo, puedes perder una amistad de toda la vida que no quieres perder. Pero eso solo es ídolos que no te dan la verdadera satisfacción. No hay mayor felicidad que hacer la voluntad de Dios. Y no tiene nada que ver con las cosas materiales. Por eso Pablo dijo en Filipenses 11, 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Para todo estoy puesto y para todo estoy puesto, ¿no? Y luego viene el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es el que la mayoría de nosotros se sabe de memoria, de memoria. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque en nuestra vida como creyentes nada pasa por casualidad. Y donde Él nos tiene y en la circunstancia que Él nos tiene es donde nos está capacitando para servirle más eficientemente. ¿Cómo podrías tú, hablando de la libertad de vivir para Cristo, consolar a un hermano que está pasando una prueba si tú no sabes lo que es el dolor que él está sufriendo? A veces a través de las pruebas y del dolor que sufrimos, Dios nos prepara para entender el dolor de otros y poder ayudarlos a que vayan y confiesen a Cristo y se alivien de esa situación que están viviendo. Volviendo a poner aquí el ejemplo de Alba Cristina, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué murió? Dios es injusto. Esta niña, ¿qué hizo de malo? ¿Qué culpa tenía? Y el pastor de Sacil habló de la soberanía de Dios. Muy, muy buen mensaje. Pero en realidad hay gente que muere porque se es abortada. Hay fetos que mueren en el vientre o recién nacidos o a los 3 días. Hay gente que ya vive más de 100 años. Dios decidió en su sabiduría infinita poner el tiempo en que la gente ha de vivir. Pero ya nosotros como creyentes que cumplimos el propósito de nuestra vida, el segundo propósito ahora es servir a Dios y glorificarle. ¿Cómo? Dando a conocer su nombre. Entonces, la libertad que tenemos que tener de vivir para Cristo es para servirle y quitar de nosotros la insensibilidad o la mucha sensibilidad o el sí, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo una época que es primero yo. ¿A poco no es cierto? Tú lo puedes ver en los altos al pasar un semáforo, o sea, o quieres cruzar una calle y te avientan el carro en lugar de darte el paso, o hay peatones que se están esperando para cruzar una avenida y no hay quien se pare para dejarlos pasar. A veces se juntan 10 hasta 15, he visto, y no hay quien se pare. ¿Por qué? Porque primero yo. Pero Pablo nos da una norma.
yo vivo para complacer a otros antes que a mí, ¿no? Hacer o glorificar a Dios porque mi testimonio a la hora que yo hable de Cristo va a ser poderoso. Pero si llevo para mí, no va a tener ningún impacto en los demás. Por tanto, hacer el bien a otros debe ser una de nuestras prioridades como hijos de Dios. Y muchas veces hacer bien a otros te puede costar a ti ser privado de algo. Pero, ¿sabes una cosa? Cristo, Dios amó y dio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Ven ustedes? Amó y dio. Esta debe ser la norma del creyente. Si nosotros tenemos como prioridad glorificar a Dios y servir, entonces vamos a desarrollar una actitud de verdadero servicio que agrade a Dios. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ven ustedes? Si tú en tu trato aún con incrédulos los estimas como superiores a ti, ¿qué pasa cuando te tratas con una persona que es superior a ti? Lo primero que haces es respetarla, la escuchas mejor, pones atención a lo que te dice. Pero cuando tú te crees superior, la persona puede estar hablando y ni siquiera entiendes lo que te dicen porque ya estás pensando qué le vas a contestar para tú ponerte por encima de ella. Y lo triste es que muchos creyentes podemos estar viviendo de esta manera. Por lo que dentro de los límites de la palabra de Dios y de nuestra conciencia cristiana, lo que Pablo declara aquí sería la medida para poder testificar a otros, entender los contextos sociales y culturales. Una vez antes de convertirme, eh, había reuniones de la Iglesia Católica para jóvenes. Iban de diferentes colonias. Y yo le decía a una persona, es que todos somos iguales. No, le me decía la persona, no somos iguales. Tú vives aquí y yo vivo acá. Tu papá es militar, es general y yo apenas si vivo y trabajo para subsistir, ¿no? Y bueno, yo traté de decirle, bueno, pues son circunstancias de la vida, pero en realidad todos somos iguales. Estamos como aparentemente en un contexto cristiano, reitero, dentro del catolicismo. Entonces, muchas personas tienen estos conflictos y a veces les es difícil acercarse a Dios, pero Dios, cuando queremos glorificarlo, Él nos da sabiduría. Las únicas campañas que hicimos ahí en la casa de Gutenberg, no recuerdo por qué causa, pero se decidió hacer unas campañas en nuestra casa, ahí en Gutenberg. Pues es lógico, como siempre lo hemos hecho, nos vestíamos de traje, bien alineados, íbamos a recibir a la gente. Y yo estaba en la puerta recibiendo a la gente y llegaron dos chavos. Nos dicen, oye, pero ¿por qué te crees tanto? Le dije, ¿pero por qué? Pues mira cómo estás vestido, ¿no? Debías de vestirte como todos. Y yo le dije, no, ahí Dios obviamente me dio sabiduría. Es que nosotros representamos a Dios y queremos honrar a Dios. Por eso procuramos tener el mejor aspecto para darle gloria a Dios. Eso le respondí. ¿Y saben qué? Eso convenció a estos dos chavos y entraron a oír el mensaje. Entonces, a veces hay cosas, si se dan cuenta, eso que yo hice, y ahorita me acordé, ni siquiera lo había pensado, fue darle la gloria a Dios, que es el principio que estamos aprendiendo aquí, ¿sí? Y Pablo, dentro de su celo de servir a Dios, en Romanos 9:3 dijo, tanto era lo que él quería llevar a otros a Cristo, sobre todo a los judíos, a sus connacionales, que dijo,
Porque porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, era tal el cargo que él deseaba poder ser anatema para salvar a otros. Imagínate tú, ser pensamiento de Cristo. Cristo vio que toda la humanidad estaba perdida y desde antes de la fundación del mundo, Dios sacrificó a su Hijo en su corazón, porque eso dice la Escritura, que cuando alguien se identifica con Cristo, piensa como Cristo. Ahí vemos a Esteban. Cristo en la cruz dijo, perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Esteban, siendo apedreado, dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Ven ustedes? Esa es la mente de Cristo y esa es lo que nos da la libertad de vivir para Cristo y es la que tenemos que desarrollar en nuestra vida. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 11:4. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿no? O sea, Pablo, Dios le reveló que seguirlo le iba a llevar a padecer por causa de su nombre. Todavía cuando él dijo, tengo que ir a Jerusalén, recuerden, cuando el profeta Ágabo dijo, y toma el cinturón de Pablo, dice, así, y lo amarra en sus pies y sus manos, así van a aprender y al dueño de este cinturón. Y todos los creyentes ahí trataron de convencer a Pablo de que no fuera a Jerusalén, y Pablo les contestó, basta, lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. O sea que cuando Pablo fue, ya sabía que iba a padecer. Quizás no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero ya sabía lo que iba a suceder. Pero su prisión, su encarcelamiento, que intentaron matarlo, que lo llevaron a Cesarea, etcétera, todo eso y que acabó en Roma, todos estos eh, padecimientos que él tuvo, que naufragaron, recuerden, cuando iban a Italia, naufragaron Dios le concedió a Pablo que se salvaran todos y llegaron a esta isla, etcétera. Todo lo que Pablo padeció y lo que tuvo que vivir le permitió dar testimonio de Cristo. A veces nosotros como creyentes nos concentramos en las pruebas que estamos viviendo y decimos, Dios, no es justo que a mí me esté pasando lo que me está pasando. Primero, tenemos que empezar como Job. Job siempre se preguntó si llevaba una vida bien, ¿por qué le pasaba esto? Y cuando se presenta Dios a partir del capítulo 38, nunca le dio una respuesta del por qué, solo le mostró lo que él era. Punto número uno, ¿no? Dios no va a dar una razón, pero a través de lo que tú vives, la gran riqueza es que Dios te va a permitir testificarle a otros. Por ejemplo, el otro día, la otra semana, puse el, me estacioné, puse el parking en mi camioneta y ya no se quiso mover el parking. Y bueno, ahí en ese momento, lo más que todavía eran horas de agencia, hablé a la agencia y me dijeron, bueno, mire, ahí hay un botoncito, quite la tapita y ponga un desarmador y ya le va a liberar la palanca. Y sí, así fue. Entonces, pues obviamente había que llevarlo a revisión, porque cada vez que ponía parking había que pasar eso. Y yo pensé, bueno, es que desde la revisión me dice el señor, le va a costar X dinero. Y eso le cuesta la revisión. Y si hay que arreglar algo, bueno, lo que hacemos por usted es que no le cobramos la revisión, sino el costo de de la reparación. Y yo dije, ay, en estos tiempos tan difíciles me pasa esto, ¿no? Yo que he cuidado mi camioneta para que me dure mucho tiempo. Bueno, dije, bueno, señor, pues tú sabes por qué. Pero entendí ese por qué. Porque 3 veces pude testificar con los de Uber que me subía para que me llevaran y me trajeran. 3 veces de 4. ¿Ven ustedes? La cuarta, no,
no se me abrió esta puerta. Pero entonces tú dices, a veces ese tipo de cosas pasan y tú no sabes, porque tuve yo de veras sentí gracia y de estas personas, recibieron bien el mensaje y los exhorté precisamente a lo que ya sabemos, ¿no? Que es entre ellos y Dios, pero al arrepentimiento y fe en Cristo, les expliqué del don, que es un don la fe, todo eso me dio tiempo, gracias a Dios. Y con buena actitud los tres, de los cuales Dios me abrió una puerta de cuatro. Entonces a veces tú no sabes por qué pasan cosas. Y te puedes concentrar en Dios, decir que injusto, mira lo que me haces ahora en estos momentos más difíciles, cosas de ese tipo. Te estás viendo a ti mismo. Eso no glorifica a Dios. Las pruebas nos abren muchas posibilidades y muchas puertas, perdón. Una de las primeras cosas que hacen las pruebas es que, querámoslos, ¿no? Abaten nuestro orgullo. Todo lo que hemos comentado a través de estos últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué a mí? Como si tú fueras una persona que no mereciera ser probado. Cuando la Biblia nos dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea, Dios te lo dice, como le dijo a Pablo, que iba a padecer en Jerusalén a través del profeta Ágabo. Y él dijo, cuando todos se querían, no, 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 mejor no vayas, ¿no? Aquí hay que hacer la voluntad de Dios. Pues todo esto es lo que significa vivir, la libertad de vivir para Cristo. Quizá un concepto muy diferente al que tenías en mente, pero para eso son estos estudios. Gracias a Dios porque nos aclara cómo y por qué debemos de vivir. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque a través de desarrollar el Zoom a partir de la pandemia, podemos, Señor, evitar todos los problemas de tráfico, de embotellamientos y de riesgos que hay. Y podemos reunirnos, aunque sea en diferentes lugares, con un propósito delante de ti, para ser edificados por tu palabra y glorificarte. Gracias, Dios, por este medio, síguelo proveyendo. Gracias también, Padre, por poder reunirnos en los domingos, porque has suplido cada mes lo necesario para pagar el hotel que se tiene que pagar por adelantado. A veces parece que no, pero tú siempre eres fiel y siempre, absolutamente siempre has proveído o provisto lo suficiente, Señor, para que sigamos teniendo estudios y reuniéndonos. Padre, sigue bendiciendo a nuestra iglesia, pero sobre todo bendícela con un crecimiento verdadero, espiritual. Danos ese amor unos por otros, Señor, que caracteriza a tus verdaderos discípulos. Y enséñanos a glorificarte en todo lo que hagamos. Enséñanos a ser sensibles a las necesidades de los demás, nuestros hermanos jóvenes en la fe, con los incrédulos con los que tratamos, con los familiares, que a veces son los más difíciles, pues nadie es profeta en su casa, ni los hermanos de Jesús que de principio creían en él. Pero vimos tu obra, Señor, cómo a final de cuentas tú hiciste este trabajo y gracias a hombres fieles se evangelizó el mundo antiguo y ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo y lo sabemos por todo lo que pasa ya con una certeza inequívoca, pues tú úsanos mucho, Señor, y no permitas que pongamos los ojos en las satisfacciones temporales de esta vida, sino que nos concentremos en servirte, porque ciertamente sabemos que tu regreso está cerca. Nadie sabe el día y la hora, solo tú lo sabes, pero anhelamos que nos halles sirviéndote en verdad y con todo el corazón, Señor. Haz que podamos comprender cada día en forma más profunda el amor tan grande que tuviste al darnos a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, y que esto nos haga crecer en gratitud al grado en que solo queramos vivir para ti, Señor.
Muéstranos, Padre, en lo profundo de nuestro ser, los ídolos que aún arraigamos, que nos impiden crecer, Señor, para vivir en la libertad de servirte. Muéstranos, Padre, y danos un corazón dispuesto para destrozarlos, destruirlos y vivir para ti. Quizá algunas cosas puedan ser dolorosas, de cosas que pensábamos que eran importantes para nuestra propia felicidad, pero que no te glorifican. Pues te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a destruirlas. Bendice a nuestra iglesia y trae salud en ella. Conforta a la familia, a los papás de Alba Cristina, que ya esté en tu presencia. Sobre todo, Señor, a Rafa, el hermano de Oscar. No permitas que se endurezca, sino que esto lo lleve a ti. Padre, especialmente quiero pedirte esta noche por Denise, que ahorita se encuentra en Guatemala. Va a dar ahí una plática, una conferencia. Pues tú guárdala, Señor, en su ir y venir y tráela con bien. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.